Así nos vamos a recorrer un poquito Buenos Aires, esa Buenos Aires oculta. Exacto, y vamos a viajar en el tiempo también para hablar desde estas facturitas de Cocú hacia atrás. No sé si eran tan ricas, Para ir, y no se rían lo que voy a decir, para empezar hablando de la primera fundación de Buenos Aires, donde se sabe que hubo hasta canibalismo, hasta llegar al día de hoy. La verdad es que sí, pero vamos a ir haciendo recortes dentro del tiempo para hablar de un periodo virreinal, por ejemplo, donde la Plaza de Mayo, actual Plaza de Mayo, Plaza Mayor en aquel momento, en la Recoba vos tenías, por ejemplo, a las tías marucas, que eran estas morenas que cantaban y vendían todo lo que tenían ahí. La verdad que la Plaza de Mayo, que eran dos en realidad en ese momento, tenía venta de lo que quieran y el olor nauseabundo que había era terrible. Pero llegado a lo que es luego el plato de los argentinos, la mesa de los tatarabuelos, hay que decir que era muy aburrida. La comida era carbonada o guiso, asado, puchero. No mucho más, no había creatividad, no había casi nada. Pero ¿qué pasa? Llega ese gran afluente de inmigración, 1880-1930, y ahí sí, ¿no? Ahí vino, los españoles trajeron el chorizo colorado, las aceitunas, los jamones. Los italianos trajeron la pizza, trajeron las pastas, trajeron incluso, ¿saben qué? La pasta frola, inspirada en las tarimas que había en los barcos. Por eso tiene esas tiras de masa cruzada, porque a ellos les recordaba cómo habían llegado en los barcos. Bueno, después tenés los alemanes que trajeron las salchichas, tenés los ingleses que trajeron los scones, una gran degustadora de scones, podemos decir, era Victoria Ocampo. Claro, muy inglés todo, ¿no? La ciudad en un momento fue muy inglesa también. De ahí podemos decir, se me ocurre una palabrita, el chimichurri. En realidad es la contracción de give me curry. Curry, que era, somos tan... ¿viste? Como todo tiene que ver con todo, y estas son algunas perlitas. Ahora bien, se empieza a poner un poco mejor la comida, entonces con todo esto que nos empiezan a traer los inmigrantes, pero también lo que trajeron los inmigrantes era hambre. Entonces nos traen una nueva forma de comer, es decir, el plato debía ser suculento, estar gordito era sinónimo de salud, a diferencia de hoy, ¿no? La obesidad era como un buen síntoma. Entonces, quiero hablar del morfi de los argentinos, de la mesa argento, no solamente en la cuestión que tiene que ver con el ingrediente y el producto, sino con las prácticas, ¿eh? Pensemos que en una Buenos Aires, donde no había electricidad, se almorzaba a las 8:30 de la mañana, chicas. Se cenaba a las 4:30 de la tarde. O sea, a esta hora estaríamos todas cenadas, todas con la barriga así echadas en la cama, porque había que aprovechar la luz natural. Si no se cenaba la luz de la luna, que era lo mejor que te podía pasar, que haya luna llena, Jim. Claro, luna llena claro. Las velas de cebo existían, sí, claro, pero eran carísimas. Entonces, vela de cebo en toda la casa, el 9 de julio, el 25 de mayo, para la Navidad, tu cumpleaños. Y el resto, la verdad que había que recortar un poco el consumo. Todo era un lujo, ¿eh? Estamos acostumbrados a una Buenos Aires, un país, una Argentina, un mundo, donde abrimos la canilla, abrimos el grifo, sale agua. Esto no era así. Por eso el agua que hoy estamos tomando acá tampoco era la que tomaban nuestros tatarabuelos. Venía el aguatero con suerte y te traía agua que juntaba del río, donde estaban las lavanderas lavando ahí en las rocas, en las toscas. Sí. La realidad es que el agua que vos tomabas no era esa insípida, ¿cómo es que se le dice al agua? No tenía ninguno de esos condimentos. Era lo que se podía. Y en los aljibes, que era como lo más sofisticado que tenían los ricos, la clase alta, era agua de lluvia, que se filtraba, que caía en estos pozos, que después con un balde se sacaba y se tomaba. Pero era agua de lluvia, chicas. Tampoco era agua mineralizada y potabilizada de esas que vamos hoy a la góndola del supermercado y podemos traer. Hemos mencionado también que antes de la heladera, ¿no? Se conservaba en el tercer patio que tenían las casas coloniales, en el de más atrás se hacía un pozo y se guardaban los vinos, por ejemplo. Bueno, estas eran algunas de las cosas en distintos periodos. Ahora bien, vamos a hacer un salto en el tiempo, dejemos toda esta cosa de los inicios de nuestra fundación, del periodo virreinal. Vámonos a 1930, que aparece un personaje clave que cambió la cocina de los argentinos, y ni te cuento el de las argentinas, porque aparece
Doña Petrona C. de Gandulfo. Claro. Terrible hablar de Doña Petrona, todo lo que tiene Doña Petrona para contar, para enseñar. La C nunca le importó a nadie quién era. La C era de Carrizo, que era su primer marido. Perdón, que Carrizo era su verdadero apellido, el de ella. Gandulfo era el de su primer marido. El del segundo nunca figuró. La verdad que pobre Doña Petrona, todas las cosas que tuvo que pasar desde su nombre en adelante. Aparece la compañía estatal de gas que tenía que promocionar unas cocinas a gas y ella es una emprendedora nata. Entonces empieza escribiendo para unas revistas para el hogar. Termina esto siendo llevado a los libros. 1934 salen las grandes recetas, 3.000 recetas de Doña Petrona, que fue el libro más vendido, que compitió con la Biblia a nivel mundial, bueno, que fue traducido a muchísimos idiomas, donde a las mujeres se les enseñaba desde, por ejemplo, deshuesar un pollo, nada menos romántico que deshuesar un pollo, y almidonar bien el mantel, porque después llegaba el marido y una tenía que estar espléndida, con el mantel bien lindo. Bueno, y saber coser y bordar y planchar, y como decía la canción, y el arroz con leche. La verdad es que este libro tenía mucho más que recetas de cocina. Hay unas gráficas, unas publicidades tremendas de la época. Eran terribles las gráficas, sí. Tremendo, porque no es que solamente Doña Petrona te decía, bueno, ¿en qué momento te podías pintar las uñas? Porque sí, ahí tenés una, mirá. Guía de la buena esposa, me parece un horror. 11 reglas para mantener a tu marido feliz, ¿no? O sea, vos además de que tenías que cocinar bien, saber jugar y todo, tenías que estar espléndida. Así que estas eran cosas que nos hablan a partir de la comida. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Morphy? No, estamos hablando del rol de la mujer, de una sociedad mucho más patriarcal, ¿no? Donde la buena esposa debía tener hoy lo censurarían con esa tapa. No, no, totalmente. Pelinadi, ¿sabes qué? No te deja, te censura hasta la revista entera directamente. Luz hermosa, mira, descansa 5 minutos antes de la llegada de él para que te encuentres fresca y reluciente. Oh, un horror. Prácticas, que acá hablamos del 30, del 50, del 60, que yo las llegué a ver, chicas, hasta el año 90. Yo trabajaba en un local de ropa que teníamos una clienta que venía y se compraba la ropa para esperar al marido, porque él viajaba mucho y ella cuando llegaba tenía vestidos largos, divinos. O sea, algo que caló hondo, digamos, en la mujer, ¿no? Esto de la buena esposa. Si estás agotada después de haber hecho todas las tareas de mesa, por más que descanses 5 minutos, las ojeras de configurar igual. Y ahí ven un señor con barba y dicen, ¿quién es? Es Lucio Mansilla. A partir de él, que vivió en Francia, que fue un soldado aquí, que escribió las memorias, que escribió todo lo que tenía que ver con la cocina, que Roca lo admiraba profundamente por toda esa sapiencia y que además tenía buen decir. Él nos dejó mucho legado y mucho de todo lo que sabemos, que no es demasiado, porque no había periodistas especializados en gastronomía ni revistas que hablaran solamente de esto. Así que es Lucio Mansilla el que nos enseñó mucho. Tenemos el aporte de Doña Petrona en los años 30. Y después se puede contar también algunas cosas que tienen que ver con el intercambio epistolar. Como por ejemplo, a ver, lo que sabemos es que San Martín, y ahí vuelvo al 1810, todos creen que tomaba mate. Él tomaba café con bombilla. O, claro, una especie como de los inicios del mate. Bueno, ahora también café, para no manchar los dientes. Yo tomo el con sorbete a la mañana. Mira, está bueno. Es tan particular a veces. Los de los dientes es fantástico porque cuando... Te juro. Los soldados de las invasiones ingleses... ¿Lo haces por los dientes? Decime que lo haces por los dientes. Porque es una nena, lo hace. Me gusta tomar el café con Es una nena, es una nena. Muy bien. Perdón que te interrumpa. que me autopercibo. A mí me encanta. Cuando se enganchan, chicas, es porque prende. Autopercibís una niña que está tomando la leche, que en vez de tomar leche con Nesquik, para que no parezcas tan niña, te tomas un café con leche. Con leche y con sorbete, ahí está. Muy bien. Pero súper patricio lo que haces. ¿Te das cuenta? Alta alcurnia, una cosa patricia, me encanta. Pero esto que decís vos, de los dientes manchados, sí, le llamó la atención... Te lo dicen para eso. Sí, le llamó la atención a los invasores ingleses que volvieron a sus tierras y estuvieron años diciendo, bueno, ¿cómo son los argentinos? Les preguntaban. Bueno, tienen costumbres raras. No te reciben con un aperitivo.
Sean ricos o sean pobres, te dan la bienvenida con algo que es un recipiente ahuecado con una bombilla y están todo el día tomando eso. Ay, Dios. No te daban ni vino ni nada. De hecho, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que es donde se cantó el himno por primera vez, se sabe que lo que se tomaba ahí tampoco eran ni vino, ni bebidas espirituosas, ni nada. Las grandes tertulias, estas de la élite porteña, de los grandes, si querés, fundadores de los cimientos de la patria, toda esa élite circulaban en esas reuniones mates de plata, varios, para convidar a los invitados. Así que, bueno, algunas cosas que podemos saber. Darwin, que anduvo por acá, por el sur, por la Patagonia, padre de la teoría de la evolución, fascinado con el mate. Y Carlos Tais, ese que nosotros conocemos porque decimos, bueno, fue el del botánico, el que hizo las barrancas, el que prácticamente todos los jardines de Buenos Aires están parquizados por Carlos Tais, fue el que logró hacer que germinara la semilla de la yerba mate y así no hubiera que exportar. Y la última que les cuento, y con esto cierro, hubo una ley seca de mate. En un momento se tomaba tanto que el primer gobernador criollo, Hernán Darias, dijo, esto fomenta la vagancia. Están todos tomando mate, están como pasado de vuelta. Yo les tengo hace unos años volvió la teoría de la vagancia con el mate en el trabajo. Puede ser. Bueno, acá ha habido de todo. Vuelta al pañal, ¿te acordás? Las empresas que te hacían poner pañal para no ir al baño. No, bueno, sí, eso un hipermercado. Claro, todo vuelve, es que todo quiere volver. Pero bueno, así que hubo fanáticos y detractores del mate. Hernán Darias hizo una ley seca y dijo basta de mate, que la verdad que terminan siendo todos holgazanes. Claro, pero después vino Darwin, mira, padre de la teoría de la evolución, y dijo el mate es lo más y lo mejor que probé en Argentina. Excelente. Bueno,